Qué maravilloso es pensar, conocer y sostener nuestra fe en esta premisa. Todo el plan de Dios está basado en su amor, en su gracia, y tiene como propósito la salvación de cada uno de nosotros. La obra de Cristo, su muerte y su resurrección tienen que ver con nuestra salvación. Él se lleva toda la gloria, Él se lleva toda la honra porque Él es nuestro Salvador, pero nosotros nos llevamos el beneficio de una vida eterna comprada con su sangre preciosa. Hebreos capítulo 2, del versículo 9 al versículo 18, es lo que estaremos reflexionando en este tiempo. Te invito a que tomes un momento y si es necesario pausar este episodio, hazlo y lee la palabra de Dios para que entendamos el contexto en el cual vamos a estar hablando. Hebreos capítulo 2, del versículo 9 al versículo 18. El versículo 9 dice: Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra, a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. ¿Te das cuenta de esta idea tan sublime, tan poderosa, tan grande de parte de Dios? Dios en su misericordia, Dios en su bondad, Dios en su eterno amor, en su infinito amor, en su infinita gracia, Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. No nos expuso a nosotros a la muerte, sino que expuso a su Hijo Jesús para que tú y yo fuéramos beneficiarios de esta gracia incontenible, en esta gracia incomparable. Porque así convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Te das cuenta cómo Dios decidió? ¿Cómo Dios prefirió poner a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida? ¿Cómo podemos dudar que Dios nos ama? ¿Cómo podemos pensar que Dios es injusto? ¿Cómo podemos pensar que a Dios le complace la maldad y la muerte y el sufrimiento de las personas? En ninguna manera. Él no escatimó poner a su Hijo en una cruz para que tú y yo pudiéramos relacionarnos con Él, platicar con Él, disfrutar con Él y vivir con Él. Esto es lo que Dios planeó en su gracia, en su amor, en su bondad, en su misericordia, en su piedad, que su Hijo Jesús sufriera la cruz para que nosotros viviéramos. Dios no defraudó a las generaciones que esperaron a que cumpliera la promesa de su salvación. Pasaron generaciones desde que Él hizo la promesa hasta cuando se cumplió, pero de esa promesa tú y yo somos beneficiarios, y esto es lo que tú y yo debemos de entender y disfrutar y agradecer. Dios prefirió poner a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida. Para entender esta hermosa verdad de que el pastor de Hebreos enseña, meditemos un poco en todo lo que enseña el Antiguo Testamento, cómo Dios actuó. Vayamos hasta el principio, desde el Génesis. Dios creó al ser humano para vivir eternamente. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. En esta eternidad el dominio era de Dios. Era todo lo que Dios deseaba, que estuviera el hombre bajo la autoridad de Él y disfrutara de todos estos beneficios. Pero cuando la humanidad desobedeció, en Adán y en Eva, cuando la humanidad desobedeció, ese fue el pecado que destruyó la posibilidad de una vida eterna bajo el dominio de Dios. Y condenó también a la humanidad a la realidad de la vida eterna bajo el dominio del diablo. Al desobedecer a Dios, entonces entras bajo el dominio del enemigo. Ya no estás bajo el dominio de Dios, ahora estás viviendo bajo el dominio de alguien que desea tu destrucción y tu muerte. Entonces la muerte era el alto que Dios instituyó para evitar que la humanidad viviera eternamente bajo el dominio del diablo. Entonces Dios pone a la muerte como un límite en la cual el hombre ya no va a vivir eternamente bajo el dominio de Satanás en esta tierra. Hay un límite, pero en ese periodo de tiempo al cual llamamos vida, en lo que llegamos a ese límite llamado muerte, Dios nos concede en este periodo la oportunidad de vivir bajo el dominio de Él. Este periodo antes de llegar a la muerte vamos a lograr comprender el concepto de la vida, del amor, de la eternidad y de todo lo que nos rodea. Cuando conocemos al Señor,
Entonces, de esta manera, Dios no extinguió a la humanidad de la faz de la tierra, ni tampoco nos condenó a vivir en una maldad eterna bajo el dominio del diablo. Más bien nos dio un período de vida para que viviéramos y muriéramos esperando ser rescatados de ese dominio. Cada generación resguardó esa esperanza, cada generación tenía esa fe, cada generación puede confiar en Dios, cada generación decide en quién va a descansar, a quién va a obedecer. Nuestro llamado es a confiar y amar al único y verdadero Dios, que es poderoso y que tiene poder para cumplir su promesa. Es por eso que Jesús muere en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida. Dios no ha defraudado a ninguna generación y tampoco lo ha hecho con nosotros, ni tampoco lo va a hacer con tus hijos. Con poder y autoridad, el Señor Jesús se levanta del medio de la muerte y es establecido como el sumo sacerdote, un sacerdote perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero era necesario que Él muriera, porque ahí se pagaba todas las decisiones que el hombre ha tomado para alejarse de Dios, porque esa muerte en la cruz del Calvario, la muerte del Señor Jesucristo, representa la victoria y la vida para ti y para mí. Él fue a la cruz del Calvario porque a Dios le plació en su bondad para que tú y yo pudiéramos vivir y disfrutar. En este caso, la imputación de la culpa fue sobre sí mismo, sobre Jesús. Y así Jesús murió. Pero luego, mediante la muerte de Él, mediante la muerte de Cristo, Él destruyó el dominio que tenía el diablo sobre la sumisión eterna que nos había esclavizado a toda la humanidad. Esto es lo que dice Pablo en Romanos: por la decisión de un hombre entró la muerte a toda la humanidad, por la decisión del primer Adán, pero por la obediencia de un segundo Adán, de Jesucristo, entró la vida a toda la humanidad también. Cuando comprendes esto, vas a poder disfrutar de este periodo que el Señor nos regala sobre la tierra, para meditar sobre el amor, sobre la eternidad, sobre todas las cuestiones que nos desean. Este es el concepto de la vida, y este tiempo que tenemos que aprovecharlos. Tú vas a decidir bajo el dominio de quién lo vas a vivir. Hazte estas preguntas. ¿Qué hago en ese periodo de vida que Dios me ha concedido? ¿Vivo para obedecer a Dios y le doy el dominio sobre mí y me agrada vivir para Él? ¿O vuelvo a conocer o a conceder mi obediencia al enemigo y le doy dominio sobre mí? ¿Y por qué lo hago? Solamente tienes dos opciones. La noticia maravillosa es esta: si tú has vivido bajo el dominio del diablo por no obedecer a Dios, hoy tú puedes tomar la decisión de entregarle toda tu vida a Dios, porque la culpa, el Señor se la puede llevar. Él llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de salvación, que hoy tienes el poder y la capacidad de elegir a quién vas a servir. A Dios le plació que su Hijo muriera en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos. Ese es el Dios al que predicamos. Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios.